tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora en que nos vayan a estar escuchando, en el país donde nos vayan a estar viendo. Bienvenidos a Perros, nuestros grandes maestros. Les saluda Edgar Serrano de la manada de Doni, Educación Integral, desde Pachuca, Hidalgo, México. Y bueno, hoy muy felices, igual como siempre. Primero porque vamos a hablar de perros, por supuesto, esto nos da mucha felicidad siempre. Segundo, porque tenemos dos invitadas de lujo. Tenemos nuevamente a nuestra amiga Laura Azor, que va a estar colaborando nuevamente con nosotros aquí. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, Edgar. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Gracias a ti por todo el apoyo. Y bueno, tenemos a nuestra amiga Alexa Capra nuevamente con nosotros en Perros, nuestros grandes maestros. Segundo año, primera edición. Y bueno, en esta primera edición de este segundo año, pues vamos a tener el privilegio de tenerla en dos ocasiones, pero bueno, hoy es la primera y queremos darte la bienvenida nuevamente. Alexa, ¿cómo estás? Alexa, abbastanza bene. Bene, diciamo bene. Pues muchas gracias por estar aquí. Y la tercera razón por la que estamos muy felices es que hoy cumplimos 100 transmisiones ya de Perros, nuestros grandes maestros. Todo un gran trabajo, todo un reto, un trabajo increíble de todos los ponentes. La verdad es que estoy muy agradecido con toda su disponibilidad, su tiempo, su conocimiento, todas esas facilidades que me han dado para llevar a cabo este programa, que bueno, como ya saben, tiene como único objetivo abrir las puertas de la curiosidad y del cuestionamiento para que pues no se queden con lo que ya estaba, ya no es servible el día de hoy. Todo a la basura, todo lo que nos sirve y vengan los nuevos conocimientos, los nuevos cuestionamientos. Y bueno, no vamos a quitar ya más tiempo para esta charla. Recuerden que si no la pueden ver ahorita en vivo, la pueden ver en diferido, la pueden compartir y va a estar disponible en la página de la manada de Doni y también en el canal de YouTube de la manada de Doni Educación Integral. Así que, pues, Laura, ¿nos haces el honor, por favor, de presentar a nuestro ponente? Sí, cómo no. Esta vez no vine preparada. Ahora me estaba acordando de eso, pero bueno, trato de recordar todo. Alexa es instructora sinófila, es la fundadora del Gentle Team, se ocupa de clases de socialización desde el año 2007. 2007, Alexa, le classi de socializzazione. Le classi iniziate nel 2007. Yes. 2007. Se ocupa del trabajo con perros que presentan problemas de comportamiento, hace rehabilitaciones de conducta, es educadora canina. Mi manca qualcosa, cos'altro è importante? Non sono sicura di quello che hai detto. I'm not sure what you said, but I have a slide and I will say shortly something about me, so don't worry. Ok. Entonces, la información que me falta, pues ella lo va a decir en su presentación. Me disculpo porque no me preparé a tiempo para esa parte. Ok, partiamo? Let's go. Sí. Gracias, Alexa, por estar aquí. Bienvenida. Es un placer compartir este espacio contigo. Grazie per l'invito e grazie Laura per la traduzione. And I will talk English right now as well. Cierto, que la tenemos en inglés. Bueno, nada, gracias por la traducción y gracias, Edgar, por la invitación. Okay, so here we go. We will talk about dog etogram this evening. Well, it's evening here in Italy, at least, not overseas. Nosotros vamos a hablar hoy de los etogramas, al menos en Italia, o sea, ahora es esta tarde, y entonces ahora esta tarde vamos a hablar de los etogramas. Bueno, para nosotros es esta mañana, ¿no? But I will start with just one slide about myself. Voy a comenzar con esta slide acerca de mí misma. So I live in northern Italy. Vivo en la parte norte de Italia. And I've been working for dogs for 30 years. Y he trabajado para los perros durante 30 años. And in the picture, you can see the place where I work. I'm happy and lucky enough to have a huge place where I can work with and for dogs. En las fotos pueden ver el lugar donde trabajo y estoy muy feliz y me siento muy afortunada de tener un lugar como este para trabajar con y para los perros. And I live with 5 dogs. Vivo con 5 perros. And you can see in the bottom picture me with 3 of my dogs in the woods. En la foto de abajo pueden ver una foto de donde estoy yo con mis 5 perros en el bosque. And someone thinks that I
deal mainly with theory, but actually what I have learned, I learned from practice, mainly from practice. Y hay personas que piensan que yo me centro en la teoría, pero en realidad las cosas que he aprendido sobre los perros las he aprendido de la práctica. O sea, yo realmente trabajo en la práctica. And I would say that most of my life, I spent most of my life trying to bridge theory and practice. Y trato durante mi trabajo de enlazar, durante toda mi vida lo que he tratado es de enlazar la teoría con la práctica. Because my husband is an ethologist, so I had access to quite a good publication and material about theory. Mi esposo es etólogo, por lo que yo he tenido acceso a mucha información y muchas publicaciones acerca de la teoría. But when I started working training dogs and be a student in a dog center, there were no bridges between the scientific studies and what we were actually doing with dogs in the training field. Porque cuando yo comencé a trabajar con perros en campo, realmente no existían puentes entre lo que hacíamos en campo con los perros y la parte teórica, lo que proponía la ciencia, ¿no? And my husband used to say, "Yeah, you know, you deal with practice. Nothing." Y mi esposo solía decirme, no, es que tú trabajas con la práctica, ¿no? But during the years, he changed his mind. So he saw how much effort I was putting into understanding the theory and how it works while I'm doing my practice. Pero realmente él después se dio cuenta de cuánto esfuerzo yo ponía para entender la teoría, lo cual haría que mejoraría también la parte práctica. And that's exactly to this evening talk. I mean, that's exactly what I'm talking about, how difficult it is for us to translate theory into practice when we try to understand what a dog are telling us. Y de eso se trata la charla de esta tarde, acerca de cuán difícil es entender la teoría y llevarla a la práctica cuando se trata de lo que los perros nos dicen. So when we live with dogs, all of us, we try to understand what they are telling us, what they are, what's the meaning of the behavior. Cuando convivimos con perros, siempre tratamos de entender qué es lo que nos están diciendo, cuál es el significado de su conducta. So this is an example. We see a dog displaying the play bow. Este es un ejemplo. Si vemos que un perro muestra la conducta de la reverencia de juego, we try to give a meaning to that behavior. In this case, the meaning is the dog wants to play or is playing. Nosotros entonces tratamos de darle un significado a esa conducta y en este caso el significado para nosotros sería el perro quiere jugar o está jugando. So whenever we see a bow, we think the dog is playing. Entonces cada vez que vemos una reverencia pensamos que el perro está jugando. And we do this with every behavior we are able to see, to observe in our dogs. Y hacemos este tipo de análisis en cualquier comportamiento que podemos observar en nuestro perro. So eventually we are able to make statements like my dog is thirsty, is tired, my dog is happy, my dog is hot, my dog wants to play, my dog doesn't like to be touched in the paws, or my dog is scared. Y entonces vemos la conducta y lo que decimos es mi perro está cansado, o mi perro está feliz, o mi perro está sediento, o mi perro quiere jugar, o a mi perro no le gusta que le toquen las patas. And these are all interpretation of the dog behavior. Y todas estas son interpretaciones de la conducta del perro. When I was writing this presentation, I started asking myself, which are the sources for this kind of knowledge in owners or trainers? Cuando comencé a escribir esta presentación, empecé a preguntarme a mí misma cuáles son las fuentes de estos conocimientos, sea en propietarios o en los entrenadores. And I ended up with 3 main sources. Y concluí que habían 3 grandes fuentes. First one is personal opinions and experiences.
La primera son las opiniones personales y la experiencia. And that I could talk for hours about it because, for example, when you get used to a certain kind of dog or breed, you will start thinking that every dog in the world behaves the same, which is, of course, not true. Y podría hablar mucho tiempo sobre esto porque, por ejemplo, cuando te acostumbras a convivir con un tipo de perro de cierta raza, empiezas a pensar que todos los perros del mundo se comportan igual, lo cual, por supuesto, no es cierto. So, for example, I have dogs who come back on recall, and I thought every dog can learn to come back on recall, and then I got a French Bulldog. Entonces, yo siempre tuve perros que venían a la llamada cuando yo los llamaba, y pensaba que todos los perros venían a la llamada cuando los llamaba, y después tuve un bulldog francés. She taught me a lot about my mental limits. Ella me ha enseñado mucho acerca de mis límites mentales. And the second source is what I might call dog world information. La segunda fuente sería las informaciones que vienen del mundo canino. Like breeders, trainers, books, articles. Artículos, entrenadores, criadores, libros. And the third one is science, and there's a question mark because most often the dog world has a kind of weird interpretation of what science is. Y la tercera es la ciencia, que tiene un signo de interrogante porque en el mundo canino hay una gran variedad de interpretación de lo que la ciencia es. Yeah, and we both know about it. Yes. So let's start with the first one, which I call the intuitive decoding. Entonces empecemos por la primera fuente de información que solemos tener, que yo lo llamo de codificación intuitiva. So it's about personal experiences and opinions. Esta es acerca de las experiencias personales y la opinión. And I think a good example is the dog smile. Y creo que un buen ejemplo es la sonrisa de los perros. So we see the dog displaying this kind of weird behavior that looks like a smile. So we think we can translate that behavior in the same meaning it has for humans, which is a smile. Y vemos a los perros exhibir este tipo de comportamiento raro que nos parece una sonrisa y pensamos que podemos darle el mismo significado que lo que ocurre en los humanos. And I wrote an article years ago, I would say 20 years ago, about dog smiling. And someone wrote back to me saying that the dogs smile because they imitate humans. Y yo escribí un artículo de esto hace cerca de 20 años y alguien me respondió que los perros sonríen porque están imitando a los humanos. Or that it's a side effect of the more modern selection. O que es un efecto colateral de la selección moderna. Especially because you see it more often in certain breeds. Especialmente porque lo ves más frecuentemente en ciertas razas. Like Dalmatians, for example. Como los dálmatas, por ejemplo. But Pero I was studying the behavior quite intensively because I like to find the sources, and I found a description of the behavior written by Charles Darwin in 1872. Pero cuando estaba estudiando la conducta, porque realmente me gusta estudiar y encontrar la fuente de dónde sale la información, encontré una descripción de la conducta por Charles Darwin publicada en 1972. So 1 year before the first Kennel Club was founded. O sea, 1 año antes de que el primer Kennel Club hubiera sido fundado. Wow. So it's not a side effect of the modern selection. Entonces, no es una consecuencia o sea, no es un efecto colateral de la selección moderna.
Because we can prove it existed 1 year before the first kennel club was founded. Porque podemos probar que ya existía un año antes de que el primer Kennel Club fuera fundado. Do you want to translate what is written? Ahora traduzco lo que está escrito. Un estado mental de placer y de excitación asociado con afecto se exhibe por algunos perros en una manera muy peculiar. O sea, nos referimos al grinning, a la sonrisa. El labio superior durante el acto de sonreír es retraído y in snarling at the canine are exposed and the ears are rolled back, but the general appearance of the animal clearly shows that anger is not felt. El labio superior en el acto de la sonrisa es retraído, como en el gruñido, pero los caninos son expuestos y las orejas están retiradas hacia atrás y la apariencia del animal claramente muestra que la ira o sea, que no está sintiendo ira. And you can see the picture of the rough collie compared to 2 other pictures. Y pueden ver la foto del collie comparada con otras 2 fotos. One is the monkey displaying what is called the silent bare teeth display. Una es la del mono que exhibe lo que se llama una exhibición de los dientes silenciosa. Okay, and the other one is a dog displaying an aggressive behavior, snarling. Y la otra es un perro exhibiendo una conducta agresiva. And what is called a submissive grin in dogs is more similar to the monkey behavior than to an aggressive display in dogs. Pero se llama una sonrisa de sumisión en los perros y es más parecida a la conducta que exhibe el mono. Okay, so owners will try to decode, to understand, to give a meaning to behaviors according to their experience and opinions. And we might think that it can be quite often wrong. Entonces, los propietarios pueden empezar a tratar de interpretar la conducta de su perro en base a sus opiniones y sus experiencias, y podemos pensar que frecuentemente están mal en su interpretación. But I have a story about 2 owners which gave me a beautiful interpretation of their dog's behavior. Pero les puedo hablar de 2 propietarios que me dieron una preciosa interpretación de la conducta de su perro. It was around 10 years ago. Fue cerca de hace 20 años. And this couple came to me with their golden retriever. Y esta pareja vino a mí con su golden retriever. And they told me that the dog had been attacked by other dogs in the dog park. Y me dijeron que su perro había sido atacado por otros perros en el parque de perros, por otro perro en el parque de perros. So they asked me to assess the dog to see whether the dog was aggressive or defensive against other dogs. Así que me pidieron que probara a su perro para ver si estaba a la defensiva o era agresivo con otros perros. So I did the assessment and I told them, your dog is fine. He has no problem with other dogs. Y yo hice la evaluación y les dije, su perro está bien, no tiene ningún problema con otros perros. And they answered, yes, but. Y ellos respondieron, sí, pero. We have seen that now our dog, when he meets other dogs, keeps the tail up. He keeps the tail up. Pero ahora vemos que cuando él encuentra otros perros, él muestra la cola alta, exhibe la cola alta. And I thought, yeah, so what? Y yo pensé, sí, ¿y qué? And they said to me, before the aggression, he was keeping the tail down, normally down, relaxed, not down as in fear, just Okay. down as in relaxed. Pero ellos me respondieron que antes de la agresión el perro mostraba la cola neutral, o sea, relajada, no baja como cuando tienen miedo, sino relajada. And that for me was something
really, that made me really think about dog communication. Y eso fue algo que realmente me hizo pensar acerca de la comunicación canina. Because until that moment, I was explaining the upright posture as an imposing dominant behavior. Porque hasta ese momento yo estaba exponiendo la cola alta, o sea, estaba explicando la cola alta como un comportamiento impositivo de dominancia. As it's written in every book about wolves or dog behavior. Como está escrito en cualquier libro, eso lo puedo confirmar porque también lo he leído, como está escrito en cualquier libro acerca de la conducta del perro doméstico o del lobo. And this is a perfect example. This is not a golden retriever, but yet. Y este es el ejemplo perfecto, no es un golden retriever, pero de todas formas. So this is Mago. This was Sarah Marshall, a golden retriever meeting Grisou, my border collie. Entonces en la foto pueden ver a Mago, que es el golden retriever de Sarah Marshall, que está conociendo, o sea, en una interacción con Grisou, que es mi border collie. And Grisou is here displaying an aggressive stare. Y Grisou en este caso está exhibiendo una mirada de agresión. O sea, está fijando la mirada. And Mago is displaying a lateral upright stance. Y Mago exhibe una postura lateral alta. Is this an adult male displaying dominance towards a 3-month-old puppy? Este es un adulto exhibiendo dominancia hacia un cachorro de 3 meses. This would be probably the most common interpretation of the behavior. Esta sería probablemente la más frecuente interpretación de la conducta. Pero so we see here young female Malinois displaying the same upright posture. Entonces aquí vemos una joven Malinois exhibiendo la misma postura alta. And I have written down 2 different hypotheses for the behavior. Y he escrito 2 hipótesis diferentes para la conducta. One is formal dominance, which is related to strength, imposition, status. Una es que la conducta se corresponde a una conducta de dominancia que tiene que ver con mostrar fuerza, ser impositivos, mostrar estatus. And the other one is the one that those 2 owners made me see or think about, which is risk assessment. Y la otra es la que esos propietarios me hicieron pensar y sobre la que me hicieron reflexionar, que es que fuera una evaluación de riesgos. So the dog might face a potential danger and try to prevent the aggression just to make himself as big as possible, like, do not attack me because I might be dangerous as well. O sea, por evaluación de riesgos me refiero a que el perro encuentra otro perro que percibe como un peligro y usa la postura alta para mostrar fuerza, o sea, como una postura defensiva en la cual lo que está diciendo es no me ataquen porque yo puedo ser peligroso. And you see in the 2 picture, we see in the 2 picture a male Labrador meeting a female German Shepherd. Y ven en las otras 2 fotos un macho de labrador conociendo una hembra de pastor alemán. And the male Asian Ocharka mix meeting again a female German Shepherd. Sorry, can you repeat the breed? An Asia Ocharka, it's a guarding breed from East Central Asia. Ocharka. No, I don't know how it's. A mix of a guarding breed interacting with a female. Ok, y en la foto de abajo es un perro pastor, un mestizo de perro pastor del Asia Central, conociendo una perra de pastor alemán. So, in context, because these are unfamiliar dogs, adult dogs interacting for the first time. En esas 2 fotos aparecen perros no familiares que son extraños y que están interactuando por primera vez.
So instead of using what we know about dog communication, when dog knows each other, I think we should take a step back. Entonces, en vez de usar lo que nosotros sabemos sobre la comunicación canina cuando un perro encuentra a otro, pienso que deberíamos dar un paso hacia atrás. Because the first question when they meet for the first time is not, do I like you, or can we have puppies together? It is, am I in danger? Porque la primera pregunta que se hace un perro cuando conoce un perro extraño no es, quizás me gustas, podemos tener cachorros juntos, sino, estoy en peligro, quizás estoy en peligro. That would change the communication between two dogs, at least in my experience and in my opinion. Y eso podría cambiar la comunicación entre los dos perros, por lo menos en mi experiencia y en mi opinión. So I wrote down this dog risk assessment chart. Entonces escribí este gráfico donde explico las diferentes posibilidades dentro de la evaluación de un perro. And that explains, in my experience, it explains better the motivation and the communication between two unfamiliar dogs. Que explican mejor, según mi experiencia y mi opinión, la comunicación entre dos perros no familiares. And so the upright posture is displayed by a dog when the dog is not sure about the outcome of the interaction. Entonces la postura alta se exhibe por un perro cuando ese perro no está seguro del resultado de la interacción. Okay, so the second source is the dog world. Entonces, la segunda fuente de la que adquirimos información para interpretar la conducta de nuestro perro es el mundo del perro. And in this case, the behavior that I'm using to talk about it is pulling on leash. Y en este caso, la conducta de la que estoy hablando es tirar de la correa. Because I have, 30 years of experience, and for many, many years, I've heard trainers and people telling that the dog pulling on leash was being dominant. Y tengo 30 años de experiencia y por mucho, mucho tiempo he escuchado decir a entrenadores y personas que un perro tirando de la correa es un perro dominante. So if the interpretation of the behavior pulling on leash is the dog being dominant, it changes so much all the perception and the relationship that we built with that dog. Entonces, si nosotros interpretamos la conducta de tirar de la correa como dominancia, eso cambia mucho de la manera en la que construimos la relación con ese perro. And we might think we have failed in our relationship if the dog doesn't walk politely close to us. Y podemos pensar que hemos fallado en la relación si nuestro perro no camina de forma agradable y amable a correa floja al lado de nosotros. So different interpretation might have a huge impact on dogs and owners' life. O sea, interpretaciones diferentes pueden tener un gran impacto en la vida del perro y de su propietario. So the one thing that really makes me think about the dog world is that even if you're force-free, I mean, if you're using coercion or if you're force-free, in both cases, in the dog world, we tend to label behaviors as negative or positive, good or bad. O sea, ya sea que seas un adiestrador que trabaja con reforzamiento positivo o seas un adiestrador que trabaja con coerción, en ambos mundos se tiende a etiquetar los comportamientos como positivos y negativos. And these are just a few examples. Perdón. Y estos son solo algunos ejemplos. So this Bernese mountain dog male displaying the mount on the female boxer. Entonces, en la foto pueden ver en la primera foto de la izquierda arriba un macho de Bernés exhibiendo la monta a una hembra de boxer. And then we have a dog pulling on leash. Entonces, en la segunda foto tenemos un perro que tira la correa.
a dog displaying an aggressive behavior against another dog. En la tercera foto tenemos un perro que exhibe conducta agresiva hacia otro perro. And then we have a Labrador cross who went into the pond and didn't want to get out. Y en la cuarta foto tenemos un labrador que entró al lago y después no quería salir. So according to your, position, your beliefs, you might think these behaviors are a dog problem, like the dog is misbehaving or is fully trained or is dominant. So you find the dog guilty for those behaviors. Y entonces, de acuerdo a nuestra interpretación, podemos pensar que el perro se está comportando mal o ha sido mal entrenado o es dominante y al final echamos la culpa, o sea, decimos que el perro es culpable de todas esas conductas, ¿no? Or you might blame the breeder for poor selection or the owner for mistreatment, poorly management, or because the dog is stressed. O pudieras culpar al criador por una mala selección genética o a los propietarios por haber maltratado al perro y que el perro está exhibiendo estrés. And then I have a selection of good behaviors. Y también está la selección de las conductas que percibimos como buenas. And when the dog is behaving in a good way, the dog is calm and relaxed and is listening and is tolerant and is obeying the orders or whatever. Para nosotros, un perro que está bien es un perro que también está calmado, que socializa como consideramos que es correcto, que está feliz, que está atento a lo que le pedimos, que es tolerante en el ambiente que lo ponemos. And you can give credit to the breeder, or the trainer, or the owner, like the dog is well trained, under control, subordinate. Y en ese caso se le suele dar crédito también al criador o al propietario o al entrenador, diciendo que el perro está bien entrenado, está bajo control, o es subordinado, o es sumiso. Or you can give credit to the owner or the trainer, saying that the dog is socialized, the dog is calm, the dog is happy. O puedes dar crédito al entrenador o a la familia diciendo que el perro está bien entrenado, que ha sido socializado y que está calmado y que está feliz. But still there's this huge distinction between good behaviors and bad behaviors. Pero todavía ahí tenemos una gran distinción entre lo que consideramos buenas conductas y malas conductas. So let's go back to pulling a leash. Entonces, volvamos a la conducta de tirar de la correa. So we might explain the behavior as misbehaving or as a dog being stressed. So behaving, pulling on leash because of stress. Podríamos interpretar esta conducta como que el perro se está comportando mal o que es solo un producto del estrés. O sea, que tira la correa porque está estresado. And in both cases, we might try training or using positive reinforcements or increasing the well-being of the dog to help the dog feel better when on leash. Y en ambos casos pudiéramos usar adiestramiento, reforzamiento positivo o incrementar el bienestar para que el perro deje de tirar de la correa. I have a second hypothesis. Yo tengo una segunda hipótesis. And pulling on leash is not a behavior. Y esta hipótesis es que tirar de la correa no es una conducta. It's the consequence of a motivation. Es la consecuencia de una motivación del perro. So to me, pulling on leash is a useful information about a dog's emotional state and motivation. O sea, para mí, tirar de la correa es una información útil acerca de la motivación del perro y su estado emocional. Does it mean that I don't care if the dog is pulling on leash? No, of course. I just not consider the behavior a bad behavior, a wrong behavior. No es que no me importe cuando un perro tira la correa, por supuesto que me importa, pero no considero esa conducta una mala conducta. So if one of my dog is pulling on leash, I ask myself, why is her pulling on leash? Not how can I get rid of this behavior?
Entonces, si uno de mis perros tira la correa, lo que me pregunto es ¿por qué está tirando la correa? Y no pienso en deshacerme de esa conducta. And I think a dog can sometimes pull on leash for all his life, and it doesn't really matter. I mean, it's normal. Y yo pienso que un perro puede tirar a la correa toda su vida y no necesariamente es algo malo, puede ser algo normal. Because a dog can have so many different emotions and motivation while walking on leash. There's certainly one that can lead to that outcome. Porque un perro puede tener diferentes estados emocionales y motivaciones mientras está la correa y seguramente una de ellas puede llevar a esa consecuencia que es tirar a la correa. So the third source is scientific decoding. I mean, using science to understand the dog behavior. Entonces, la tercera fuente sería usar de la decodificación científica en la cual usamos la ciencia para entender la conducta canina. And I started to talk, showing the dog bow. And so we can use the behavior of bowing to think, to give the meaning of that behavior that the dog is playing, to that interaction that the dog is playing. So whenever we see the dog bowing, we will think, my dog is playing. Entonces, podemos pensar que detrás de una reverencia, la motivación del perro siempre va a ser jugar. O sea, que vemos un perro que está exhibiendo una reverencia y automáticamente pensamos, mi perro está jugando. And so this is just one of the many different papers about dog communication in play, or candidates communication in play. This is not a paper from 1974 or social play in play soliciting by infant candidates from Mark Makoff. Entonces, este es uno de los artículos acerca de este comportamiento de la reverencia en la literatura científica que se titula Juego social y pedido de juego por los cachorros de perros, infantes de perros. And again, I have been explaining the bow as a signal or a metacommunicative signal for years and years. So I was trusting blindly science. So if science tells me that a dog displaying a bow is playing, I believe in it. Y por mucho tiempo estuve explicando la reverencia como una conducta de juego, porque yo creía ciegamente que si la ciencia me decía que un perro cuando hacía una reverencia estaba jugando, pues para mí esa reverencia era juego. Do you want to translate what's written? Okay. La La reverencia de juego típicamente precede una señal de metacomunicación que indica que lo que sigue es juego. Una reverencia se entiende como que el animal que pide el juego baja sus patas anteriores y eleva el posterior, o sea, los cuartos traseros. Desde su posición el animal puede exhibir un gran espectro de otros movimientos como un salto, esquivar y saltar hacia atrás y hacia adelante. Okay. And as it happened with pulling on leash or with an upright stance, also with the bow, I had troubles in my practice to use the scientific information to understand what the dogs were actually communicating each other. Y así como en la conducta de tirar de la correa, yo tuve que usar lo que estaba observando en los perros para entender cuál era el papel de la reverencia y qué era lo que estaba realmente pasando. Yeah, and the upright stance. So what happened is that I had an information, I was using the information in my practice, and it didn't match what I was observing and analyzing in dogs in that moment, in that context.
O sea, tanto en la conducta de tirar de la correa como en la que vimos de posturas altas y ahora en la reverencia, lo que me pasaba era que lo que yo aprendía en la teoría no coincidía con lo que estaba ocurriendo en la práctica cuando estaba observando los perros. And in these two pictures, there's a good example. Y en esta foto esto es un buen ejemplo. Because there's this young male on the right approaching an unfamiliar young Malinois female. Aquí tenemos un macho a la derecha que está aproximándose a una joven Malinois que está a la izquierda. And we can see that the male is displaying the bow. Y podemos ver que el macho está exhibiendo una reverencia. And that the female is increasing a self-defensive, aggressive reaction. Y la hembra está aumentando una reacción defensiva, autodefensiva de agresión. So what's the explanation of this interaction? O sea, ¿cuál podría ser la explicación de esta interacción? Two different hypotheses. Hay dos diferentes hipótesis. The first one is that the male is willing to play, so he's displaying the bows as play, signal and invitation to play, and there is no motivational match. So he wants to play, she doesn't. La primera hipótesis pudiera ser que el macho realmente tiene una motivación de juego y que lo que ocurre es que no hay o sea, los dos perros no tienen la misma motivación y por tanto él quiere jugar pero ella no. But I have a different one. Pero yo tengo otra hipótesis. And in as we have seen, the bow was studied back in the 1970s in infant dogs and canids. Y como vimos, la reverencia fue estudiada en los años 70 del siglo pasado en perros jóvenes, o sea, en cachorros de perros. Yeah. So what if the bow can have a different meaning when displayed by adult dogs? ¿Y qué tal si la reverencia pudiera tener un significado diferente cuando es usada por perros adultos? So in my experience, the bow has 4 different meanings in adult dogs. En mi experiencia, la reverencia tiene 4 significados diferentes cuando la usa un perro adulto. Run, Corre, hacer. save me, Ajá. Persígueme, which of course can also happen during play. lo cual también puede suceder durante el juego. Stop, Detente and move away. y muévete, o sea, desplázate. Okay. And stop and move away displays can also use as an imposing behavior, as imposing behaviors. Y las conductas de detener y de hacer que el otro perro se desplace pueden ser usadas como conductas impositivas. So if in this case, the adult male is displaying the bow as a displacement display, the reaction of the female is contextualized. Y si este macho está haciendo una reverencia intentando desplazar a la hembra, entonces la reacción de la hembra, perdón, tiene sentido, está en contexto, está contextualizada. So we live with different dogs in different contexts, different breeds, ages, and different lives lived before coming to live with us. Entonces nosotros vivimos con muchos perros de diferentes razas, edades, que han tenido muchas experiencias, incluso antes de venir a vivir con nosotros. Which makes it so difficult to have a general tool to understand them. Lo cual hace muy difícil tener una herramienta general para entenderlos. And as I said in the beginning, when I was trying to bridge science into my practice, I had a chance to study horses, free-ranging horses, for 3 years.
Y como he mencionado en otras ocasiones, cuando yo comencé mi práctica, tuve la oportunidad de estudiar caballos en libertad, durante 3 years, durante 3 años. And I was given the horse ethogram, and I was told every 5 minutes to write down all the social behaviors that the 8 horses are displaying. Y a mí me dieron un etograma del caballo y me dijeron que cada 5 minutos debía anotar todas las conductas sociales que los caballos estaban exhibiendo. So when I found myself a need of a tool to analyze the pit bulls or the X-fighting project reaction during the test, I said, well, there's an ethogram, so we have the tool we need. Entonces, cuando yo necesité una herramienta para evaluar la conducta de los pitbull del programa o sea, los pitbull rescatados del mundo de las peleas, pues me dije, entonces existe el etograma, pues esa es la herramienta que necesitamos. And surprise, surprise, there was nothing as such, no dog ethogram available by the time. Y sorpresa, sorpresa, en aquel momento no había disponible ningún etograma del perro doméstico que pudiéramos utilizar. So I had a cat ethogram, a horse ethogram. I can find the mountain gorillas ethogram. O sea, yo tenía un etograma de los gatos, tenía un etograma del caballo, podía encontrar el etograma del gorila de montaña. No ethogram of the dog. Pero no había etogramas sobre los perros. So I started looking for it because I needed it. I was unhappy with the assessment we were doing using other people's scales of aggression. Entonces yo estaba, o sea, no me sentía feliz con lo que teníamos porque estábamos usando las herramientas que habían en la literatura que nos hablaban de escalas de agresión. So I started looking for all the etograms that had been published by the time. I'm talking about the beginning of 2000. Entonces empecé a buscar todos los etogramas que habían sido publicados hasta el momento, y estamos hablando del principio de los años 2000. Since I needed it to study the pit bulls and the control group of the project, I started to review, to gather all information about dogs etogram available everywhere, books, papers. Como lo necesitaba para estudiar tanto el grupo control como los pitbull del proyecto excombatientes, empecé a reunir todo tipo de información de los etogramas que se habían publicado hasta el momento, artículos, libros, todo lo que pudiera encontrar. And that's something that anyone can do. Y eso es algo que cualquiera pudiera hacer. And of course it is much easier today. Y claro que hoy es un poco más fácil. And in the second part of the talk, I will explain exactly how you can use all the available sources to build an ethogram. Y en la segunda parte de la charla voy a explicar cómo puedes usar todas las fuentes disponibles para construir un etograma. So first of all, what's an ethogram? Primero que todo, ¿qué es un etograma? Do you want to translate? Yeah. Un etograma es una descripción comprensiva de cada conducta, o sea, de cada patrón de conductas que hacen el repertorio completo comportamental de una especie individual, que son exhibidas en un ambiente específico en ciertas condiciones ambientales. Sometimes people write to me, you cannot compare a Rottweiler to a golden retriever. A veces las personas me dicen que no puedes comparar un Rottweiler con un golden retriever. So people think there is a Rottweiler ethogram and a Chihuahua ethogram. Entonces las personas creen que hay un etograma para el Rottweiler y uno para el Chihuahua. But the ethogram is, the definition is the complete list of all behaviors of a species.
Pero la definición es que un etograma es algo que describe todas las conductas de la especie. So even if just one dog displays a behavior, that behavior should be in the etogram. Entonces, si solo un perro, aunque solo un perro exhiba esa conducta, ese comportamiento tiene que estar en el etograma. Because the etogram is about the presence of the behavior in the species, it's not about the frequency in single individual or breeds. Porque un etograma se trata de cuáles son las conductas que están presentes en la especie. No se trata de con qué frecuencia son exhibidas, ni si son exhibidas por ciertas razas o no. So the etogram includes the behavior of a galgo, a crossbreed, a border collie, a French bulldog. O sea que el etograma debe incluir conductas, ya sea de un galgo, que de un perro mestizo, que de un border collie, que de un bulldog. Not so sure about French bulldog. No estoy muy segura acerca del bulldog francés. Very weird. So the etogram is the starting point for any investigation. El etograma es un punto de partida para cualquier investigación. And I think it should be the starting point for trainers, breeders, and, well, owners. I mean, understanding the dog, being able to see the behaviors is so meaningful for for our communication. Y yo creo que debería ser el punto de partida para entrenadores, educadores, propietarios, cualquiera que conviva con un perro, porque entender la conducta es muy significativo para la comunicación. And I don't want it to get too specific, but in the etogram we have single element behaviors and also complex behavior patterns. Y no quiero ser muy específica, pero sí quiero mencionar que en el etograma tenemos tanto conductas aisladas, quizás menos complejas, como patrones de conducta complejos. So, for example, place the paw on the back of another dog for his picture. Por ejemplo, posicionar la pata en el lomo del otro perro, como en la primera foto. We have also non-social behaviors like running. Tenemos también conductas no sociales, como correr. And then complex behavior pattern like passive submission, which is the first picture. Y también patrones de conducta complejos, como la sumisión activa, que es la tercera, la sumisión pasiva, que es la tercera foto. And I'm not sure this is a passive submission, but will not talk about it. Pero no estoy segura de que esta conducta en realidad sea sumisión pasiva, pero ahora no vamos a hablar de eso. Okay, and we can, we can group the behaviors according to task, function, and effect. Y nosotros podríamos agrupar las conductas en un etograma en función de la tarea que tienen las conductas, su función y el efecto. So if we only have single behaviors, then we have a first order ethogram. Entonces, si tenemos conductas aisladas, entonces tenemos un etograma de primer orden. But the one ethogram that I use, that is normally used in dog study, is a second order ethogram. Pero la conducta, el etograma que uso y el etograma que frecuentemente es utilizado para estudiar la conducta canina, frecuentemente es un etograma de segundo orden. Which combines observation on first order basis with interpretation of the dog motivation and emotional state. Lo que combina lo que observamos en la conducta del perro con la interpretación de sus motivaciones y de su estado emotivo. And whenever we use a second order ethogram, all the behaviors that are grouped, for example, in a passive submission, must be defined before. Y cuando sea que hagamos un etograma de segundo orden, todas las conductas que se describen en una conducta compleja deben haber estado escritas antes. Oh. You back?
we're back. You're back. Sorry. I lost you. Probably just me. Okay. So, for example, in the picture, we can see a female Cocker Spaniel displaying a passive submission, and there's a description, and the description includes many different behaviors. All of them have been previously described. Y, por ejemplo, en la foto tienen una Cocker Spaniel que está exhibiendo una sumisión pasiva, y esa sumisión pasiva está compuesta de varias conductas, porque es una conducta compleja, y esas otras conductas tienen que haber estado descritas previamente. So, quickly back to the submissive grin. Entonces, de regreso a la sonrisa de sumisión. Because sometimes we think of the dog smile as the dog displaying its front teeth for just a quick moment. Y a veces pensamos que la sonrisa de los perros es que los perros muestren los dientes por un momento muy rápido. But actually, what it's more similar to the expression of joy and happiness in dogs is what's called relaxed open mouth. Pero en realidad lo que es más similar cuando hablamos de una expresión de alegría y de un estado emocional positivo en los perros es la conducta de una boca relajada abierta. So it doesn't look like our face when we are smiling, but it's more similar than the submissive grin, which is more an appeasing behavior and not a sheer joy and happiness display. Entonces, no es tan similar morfológicamente a lo que ocurre con la sonrisa humana, esta conducta de la boca abierta relajada, pero es más similar desde un punto de vista de motivación. Can you repeat the last part? Yeah, that when we translate a behavior according to our opinions and experience, it is easier to think of a smile when we see the dog displaying the submissive grin. But a submissive grin is an appeasing behavior, while the behavior for joy and happiness is relaxed open mouth. Pero la conducta de la sonrisa de sumisión, de submissive grin, en el perro realmente es una conducta de apaciguamiento y no está relacionada con una conducta de alegría y de relajación como lo está la boca abierta relajada. Okay, so sometimes it's difficult to translate because dog is using a completely different set of structures to show its emotions and intentions. Entonces, a veces es difícil traducir porque el perro está usando un set completamente diferente de estructuras para expresar sus motivaciones, sus intenciones, sus emociones. So, I've done this work on finding all the dog's etogram, and I am still working on it. I'm finishing the last bit of it, which is affiliative behaviors. Entonces yo he hecho todo este trabajo de recopilación de todos los etogramas del perro que se hayan publicado y todavía estoy trabajando en ello en el caso de las conductas de afiliación. And this is just to show people how many behaviors I have found for the etogram. Y esta diapositiva es solo para mostrar a las personas cuántas conductas yo he encontrado para poner en el etograma del perro. So there are quite a number of behaviors because it's around 700. Y hay una gran cantidad de conductas porque son más de 600. So the visual communication in dogs is really meaningful, is really important. Entonces la comunicación visual en los perros es realmente importante. But what really impressed me is that when you look at the numbers, the highest number is for affiliative behaviors.
Pero lo que realmente me impresiona es que cuando miras los números de las conductas de cada categoría, la mayor cantidad de categorías se encuentra en las conductas de afiliación. Not imposing behavior, not agonistic behaviors, not even No, fear behaviors. no en las conductas de imposición, no en las conductas agonísticas, no en las conductas de miedo. They use a lot of energy to communicate positive motivation, affiliative motivation towards other individuals. Ellos usan muchas energías para comunicar de manera afiliativa y positiva con otros individuos. And I'm working on the last part of the etogram, which is affiliative behavior. And I decided to start with social and solitary play. Y estoy estudiando, o sea, estoy trabajando en la última parte del etograma de las conductas de afiliación y decidí empezar por el juego solitario y el juego social. Because I thought it's nice, it's happy, and it will not be too big. There will not be, too many behaviors. There will not be so many behaviors. Porque pensé que era algo alegre, que era algo bonito y que no iban a hacer tantas conductas. So 290 behaviors. I'm shocked. I'm really shocked. Así que al final terminé encontrando 290 conductas de juego solitario y social y estoy realmente en shock. Now when I'm watching the videos, looking for it, the interaction, and I see a behavior that's not on the list, I'm like, I haven't seen it. I don't want any more behavior in the list. I have enough. Y cuando veo los videos y veo alguna conducta de juego que no está en la lista, digo, prefiero no mirarla, no quiero saber, no, ya tengo suficientes comportamientos en esta categoría. I didn't expect that number. Well, we all know that in play, there are behavior from many different categories, like fighting or predatory behaviors or whatever, but 290 is absolutely impressive. Sabemos que en el juego se incluyen conductas de otras categorías, por ejemplo, la predación o la pelea, que son conductas que se ven similares en el juego, pero 290 realmente es una cifra muy alta que no me esperaba. So this is how I and everyone else can do the same work. How I have done the review of the dog etogram. Así es como yo he hecho la revisión de los etogramas del perro y cualquiera podría hacer lo mismo. So these are two publications that are available. One is the whole etogram, and the other one is the etogram for the new Guinea singing dog, which is for free online. Estas son dos publicaciones que están disponibles. Una es el etograma del lobo y la otra es el etograma del perro cantante de la Nueva Guinea, que está disponible incluso gratis en internet. Then I was looking for every bit, every behavior described in every paper. Wow. Y después busqué cada conducta descrita en cada artículo. And then I was writing down all the definition for the same behaviors according different author. Y luego escribí todas las definiciones propuestas para un comportamiento de acuerdo a diferentes autores. And sometimes it's just words, so you have to figure out if they're really the same, they're really describing the same behavior because they use different words, and you really don't know, you actually don't know. Y como son solo palabras, lo primero que tienes que hacer es imaginarte si están describiendo la misma conducta, porque muchas veces es difícil darse cuenta, o sea, a veces no se sabe. And in this case, the example is the lateral display. Y en este caso el ejemplo es de una exhibición del lateral. And one definition is out of the PhD thesis of Barbara Schoening. Y una definición es la que da Barbara Schoening en su tesis de doctorado. And the other one is Klingammer and Goodman whole etogram.
y la otra es de Klingaman and Woodman en el etograma del lobo. And the picture is exactly the behavior they describe, so the lateral stance. Y en la foto se observa la conducta que ellos describen, que es la postura lateral. So the beagle is blocking the other male. Entonces el beagle está bloqueando el paso al otro perro. So this is one of the two T position. The lateral stance is the one where the dog is the bar. Ajá. Esta es una de las dos posiciones en T. En este caso es la postura lateral en la cual el perro que bloquea es la T. The other one is the one where the dog is moving towards the shoulder of the other one, of the other dog. En el segundo caso de comportamientos en T es cuando el perro está caminando, desplazándose hacia el hombro del otro perro. And in that case, the actor is the line and not the bar. Y en ese caso, el actor de la conducta es la línea y no la barra. And then when I was writing all the behaviors, I was also adding behaviors that I have observed in my practice. Y entonces, mientras estaba describiendo todas las conductas, también estaba sumando las conductas que yo estaba observando en la práctica. So instead of having just an imposing lateral stance, entonces, en vez de tener solamente la postura lateral como una conducta impositiva, I have added the affiliative lateral display. Yo sumé al etograma la conducta lateral de exhibición lateral de afiliación. And the first time I described the lateral displays as an affiliative behavior was around 2005, and there was no word about it. No one had ever written about a lateral display as an affiliative behavior in the dog communication. Y yo describí esta conducta como una conducta de afiliación alrededor del 2005 y nadie en la literatura científica de descripción de la conducta canina ha tomado esta conducta como una conducta de afiliación. And someone might say, do you have the right to add behaviors to the etogram? Y alguien podría decir, ¿tienes el derecho de adicionar conductas al etograma? The truth is that almost none of the behaviors in the etogram have been validated. La verdad es que casi ninguna de las conductas del etograma han sido validadas. There are only very few examples of behaviors that have been studied to prove that they belong to a certain category. Hay muy pocas conductas que han sido estudiadas para probar que realmente pertenecen a cierta categoría. In most cases, it's just the one who's publishing the paper who writes down an ethogram or uses someone else's ethogram or behaviors that are in someone else's ethogram, and with no validation of the categorization of the behaviors. En la mayoría de los casos lo que ocurre es que la persona que escribe el artículo científico decide cómo va a ser la interpretación de esa conducta o simplemente toma la descripción y la interpretación que han dado otros autores, pero realmente no hay una validación de si esa conducta es utilizada de esa manera en el perro. So there's a certain degree of agreement between in the scientific world about the ethogram of the dog, of course, but sometimes it's quite difficult to understand if they're really in agreement or they're just, using same words to describe different behaviors or different words to describe the same behavior. Entonces, realmente hay muchas conductas en las que hay un acuerdo en el mundo científico de cuáles son las conductas y cómo se interpretan, pero también hay muchas veces en las cuales no se sabe si están describiendo la misma conducta con diferentes palabras o si están en desacuerdo con respecto a la función o a la descripción o interpretación de esa conducta,
o si están describiendo, o sea, usando las mismas palabras para describir conductas diferentes. So the only way, to me, the only way to be very clear about what we are describing is to use pictures and videos. Entonces, la única manera para ser muy claros en lo que estamos describiendo es usar fotos y videos. So one huge part of my work was to look for pictures and footages about the behavior I was describing. Entonces, gran parte de mi trabajo ha sido recopilar videos y fotos de los comportamientos para describir, o sea, para ilustrar el trabajo que estaba describiendo. So I'm looking for pictures in probably it's 30,000 archive, in a 30,000 pictures archive of Daniele Robotti. 30,000. Entonces, he estado buscando videos y fotos en un archivo de 300.000 videos y fotos que tenemos con Daniele, entre Daniel y yo. Yeah, and hundreds of hours of video that I have recorded during communication classes. Y muchos cientos de horas de video que he grabado durante las clases de comunicación. Which, of course, has a limit because I don't have enough video recorded interactions in the house between familiar dogs or free living dogs. So that's the limit I have, but I don't have it. But actually, in this moment, I don't have another chance to do it. Esta cantidad de información siempre tiene un límite porque, por ejemplo, pudieran faltarme interacciones de perros familiares en casa o de perros que viven en libertad, pero, o sea, ese es el límite que tengo hasta ahora, ¿no? O sea, yo cuento con que ese límite existe. And that's probably one reason I was dealing with affiliative behaviors as the last part of my work, because I knew it would be difficult for me to find some of the behaviors and the interactions having mainly filmed interaction between unfamiliar dogs. Y esa es la razón por la que dejé las conductas de afiliación para último, porque sabía que iba a ser mucho más difícil para mí encontrar estas conductas, ya que la mayoría de los videos que tengo son de perros que interactúan, que no son perros familiares, o sea, que son perros extraños. And this is how it looks when I'm writing it. So this is social play and the behavior is barking. Y así se ve cuando lo escribo. Entonces este es el juego social y la conducta es ladrido. So I have one definition that it's the combination of the different definition for the behavior. Entonces, lo primero que se ve es una definición que es una combinación de todas las definiciones que se han dado de esa conducta. And then I have, in this case, one picture which is described. Y en este caso tenemos una foto que ha sido descrita. And the video which shows the behavior that is described. Y un video que muestra la conducta que ha sido descrita. So the last part, I will, I'm pretty late. The last part is just a very short presentation about how we use the ethogram. Y la última parte es una pequeña presentación que habla de cómo usar ese etograma. Yeah. So when ethogram, to me, it's important that we don't rely on the ethogram to understand the dog. It's not just that. It's not that easy. Entonces, usar el etograma para mí no significa simplemente leer el etograma y eso equivale a entender al perro. No es tan fácil. We need to be able to understand two other elements. One is the context. Tenemos que tomar en cuenta otros elementos, por ejemplo, el contexto es uno. And the other one is the timeline. Y el otro es la línea temporal. So when we see pictures, we have some information about the ethogram, the behaviors.
Entonces, cuando vemos una foto, tenemos alguna información acerca de las conductas del etograma, no information about the context. pero no tenemos información acerca del contexto. So are they fighting? Is this play? ¿Están luchando? ¿Esto es juego? We don't know. No sabemos. Most of the pictures of two dogs fighting are actually pictures of dog playing because they look very similar. Muchas fotos de perros peleándose son realmente fotos de perros jugando porque se ven muy similares. These are playing. Estos están jugando. So a quick example. Aquí les pongo un pequeño ejemplo. When it comes to the ethogram, in this picture, we can see the male Rottweiler displaying arched tail, olfactory exploration, and that's it. And cuando vemos en la foto, podemos ver al macho de Rottweiler exhibiendo la olfacción de los genitales, o sea, exploración olfativa, perdón, y una cola en arco. And the young crossbreed is displaying passive submission. Y el perrito joven mestizo está exhibiendo sumisión pasiva. And when it comes to the context, what we can see in the picture is that the Rottweiler is a male and that he is on leash. Y cuando se refiere al contexto, lo que podemos ver en la foto es que el Rottweiler es un macho y que está a la correa. Okay. And that's all we know when we take a look at this picture. Y eso es todo lo que sabemos cuando cuando miramos esta foto. So the interpretation could be that there's a young male, a young dog, we don't know, well, we don't know, a dog. There is a dog displaying passive submission towards an adult Rottweiler male. Y lo que vemos en la foto es un perro, del cual no sabemos el sexo tampoco, es un joven perro que está exhibiendo sumisión pasiva hacia un Rottweiler, hacia el macho de Rottweiler. Okay, now we can have some more information because we have a timeline. Ahora podemos tener un poco más de información porque tenemos una línea temporal. So we see the male approaching, the Rottweiler approaching the other dog displaying this passive submission, and there's the picture we have seen with the pink frame. Y podemos ver que el macho de Rottweiler en la primera línea de fotos se aproxima al otro perro joven que está exhibiendo sumisión pasiva, y tenemos la foto que habíamos visto en la diapositiva anterior en un marco rosado. But then the story goes on. Pero luego la historia continúa. The Rottweiler urine marks on the same spot where the young dog was lying, and we see the young dog with the tail down moving away. El Rottweiler marca con orina en el lugar donde el otro perro estaba echado, y vemos que el otro perro se mueve, se aleja. And then the Rottweiler is also scratching on the ground. Y vemos que el Rottweiler también está raspando el suelo, while the other dog is sniffing the urine mark. mientras que el otro perro está olfateando la marca de orina. And then Y entonces the young dog urine marks over the adult dog. El perro joven marca con orina encima de la marca de orina del Rottweiler. And suddenly his tail goes up. Y de repente su cola se levanta, su cola va hacia arriba. So this and the Rottweiler was not urine marking over the young dog. So, The Rottweiler was not marking over the young dog. y luego el Rottweiler no marcó con orina sobre la marca de orina del perro joven. So our first impression changes dramatically when we add the timeline. Entonces nuestra primera impresión cambia drásticamente cuando nosotros sumamos la línea temporal. But to make it more complicated, pero para hacerlo más complicado, actually what I teach people to do is to use the ethogram to understand the ethogram, the context and the timeline, to infer, to get information about the emotion and the motivation of the dog. Entonces, realmente
el uso que yo le doy a los etogramas es usar esos etogramas junto con el contexto y la línea temporal para inferir cuáles pudieran ser las emociones y las motivaciones del perro. And a very quick example of the motivation that brings a dog to meet an unfamiliar dog at a fence. Y un rápido ejemplo pudiera ser cuáles son las motivaciones que pudieran traer a un perro a conocer un perro extraño a través de una barrera. This is my personal experience and opinions. It's not science. I mean, Esta es mi opinión personal y mi experiencia personal. Esto ya no es ciencia. so what I think is that there are four main motivations for a dog to interact with another dog at the fence. Entonces yo creo que hay 4 motivaciones fundamentales para que un perro pueda decidirse a interactuar con otro perro a través de una barrera. Social, affiliative motivation, Una motivación social afiliativa, risk assessment, una evaluación de riesgos, sexual motivation, una motivación sexual and self-defense. y autodefensa. Just to show an example of how I translated behaviors into a motivation. Este es solo un ejemplo de cómo yo pudiera traducir las conductas en una motivación. And how I now use the motivation to understand the dog interaction. Y luego cómo utilizo esa motivación para entender la interacción entre los perros. So this is how I imagine what I do when I'm working. Entonces así es que imagino lo que hago cuando estoy trabajando. I observe the behaviors. Yo observo las conductas, I analyze the context. analizo los contextos, I also look for patterns. busco patrones And I also observe consequences of behaviors. I lost you once again. Yes, she's coming. Yeah, ciao. Sorry. So, don't worry. So, and this is all in plain sight. Y entonces las conductas, los patrones que uno ve en esa conducta, los contextos y las consecuencias están todos a la vista, son las cosas que podemos ver. But then I look for something that's not on view, that's hidden somewhere. Pero además busco, o sea, cuando estoy interpretando una interacción, busco las cosas que no están a la vista, que están escondidas y que quizás no podemos ver directamente. So under the surface, I look for emotions. Entonces, por debajo de la superficie busco cuáles son las emociones detrás de esa conducta. A little bit more difficult to find is motivation. Un poco más difícil de encontrar es la motivación. And I don't know whether you have seen it, but somewhere in the dark, I've written cosas because that's the most difficult thing to find. Y bajo la superficie, en la parte oscura, no sé si muchos de ustedes ya vieron que está escrito la palabra causas, y está escrito así adrede porque esas definitivamente son las más difíciles de encontrar. So that was my last one. So thank you for translating. Thank you for inviting me. Beautiful presentation. Thank you so much. Hope you enjoyed it. And if anyone has any question, they can find me wherever they want. It's not difficult to find me, Alexa Capra. Not difficult at all. Entonces, nada, gracias Edgar por la invitación. Esta ha sido la presentación. Y bueno, si tienen alguna pregunta, ya saben dónde encontrarme. O sea, soy Alexa Capra y es fácil encontrarme en las redes, ¿no? Súper, Alexa, muchísimas gracias. La verdad es que una presentación increíble y que pues obviamente todos los que como bien lo decías, todos los que nos dedicamos al mundo del perro o ya sea también personas que conviven con perros, es muy importante tener toda esta información. Y te agradecemos mucho, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu disponibilidad. Y bueno, Laura, pues maravillosa traducción. Grazie, Laura.
Gracias de. Y bueno, como ya saben, para toda la audiencia, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro segundo año, primera edición, y nuestra plática número 100, que bueno, increíble para estar celebrando estas 100 pláticas. Y como ya lo comentó Alexa Capra, por ahí está en sus redes sociales. Voy a poner el link de su página si quieren tener más información sobre los fotogramas, cómo acceder a ellos, cómo comprarlos. Están a la venta en línea en su página. Por ahí voy a poner toda esa información aquí abajo. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, Alexa, y nos vemos en la próxima. Buona serata. Chao, chao, chao. Ciao, ciao, ciao.